Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos una entrevista al doctor don Fernando Flores. Sí, dije don Fernando Flores. Sé que muchos lo van a identificar con el nombre y otros lo van a conocer a través de esta entrevista. Para comentarla, doy la bienvenida y agradezco a nuestras dos comoderadoras, María González, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitar. Muchas gracias, Bego García González, por estar aquí. Gracias a ti, doctora. Y tenemos invitado especial a Omar Salón, muy conocido en el mundo de consultoría y coaching, y es nada más ni nada menos que don Fernando Flores es tu mentor. Está haciendo. Está haciendo en este momento. Gracias por estar aquí, Omar. Luego, ¿nos dices, por favor, nos lees algo del currículum, del perfil de don Fernando? Con todo gusto. El doctor Flores es reconocido como líder en el mundo de las empresas, la consultoría, así como de la innovación y de la educación. Nació en Chile, es ingeniero civil industrial por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue ministro de Hacienda y Economía durante el gobierno de Salvador Allende. Se doctoró en Filosofía del Lenguaje en la Universidad de Berkeley. Se titula con la tesis Administración y Comunicación en la Oficina del Futuro, que fue el fundamento para la creación de compañías que más tarde fundó. En sus trabajos, el doctor Flores plantea que gran parte de la coordinación humana ocurre en lo que denominó conversaciones para la acción, a través de las solicitudes de las promesas y del cumplimiento de los compromisos entre las personas. Y sostuvo que la importancia de las computadoras consiste en facilitar este trabajo de coordinación más que en el simple procesamiento de datos. El doctor Fernando Flores ha dedicado más de 40 años de su vida a estudiar cómo las personas pueden trabajar juntas, sintetizando sus conocimientos en tecnología, comunicación y management dentro de una nueva teoría de trabajo que ha tenido muchas aplicaciones prácticas tanto en la educación como en el mundo corporativo. Entre sus obras destaca Hacia la comprensión de la informática y la cognición, así como Construyendo confianza. Fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile y fundador de Pluralistic Networks, una organización donde el doctor Flores integra el conocimiento y la sabiduría adquiridas durante toda su vida. ¿Qué rescatamos, así como introducción a la entrevista? Un comentario breve de don Fernando. Pues vamos a hablar aquí de una de las figuras que mediante su concepción del lenguaje influyó en la forma en cómo se concibió al coaching en sus orígenes. Y estudioso, visionario del lenguaje, político, intelectual, mentor y hasta poeta. Y bueno, trataremos solo un poco de una mente brillante al servicio de construir futuros deseables y habitables para el ser humano. Wow. Estudiamos a don Fernando Flores. Está bien. Omar, ¿algún comentario introductorio? Bueno, yo diría que es un hombre difícilmente clasificable porque tiene una visión integral y a la vez profunda de muchas dimensiones de la realidad. Un hombre que piensa por sí mismo. Okay. Y una persona que particularmente está impactando, Gerundio, okay, mi forma de ver el mundo. Está impactando tu forma de ver el mundo. De una manera importante. Sin duda, el doctor Fernando Flores impacta al que esté alrededor de él, siempre y en todas maneras. Bueno, pues vayamos a disfrutar la entrevista, disfrutémosla, véanla, analícenla y nos vemos al rato. Estamos aquí con el doctor Fernando Flores, don Fernando Flores, que en español el don tiene un reconocimiento muy especial. Una persona muy conocida, tal vez más reconocida en un mundo de los coaches, en un mundo empresarial, en ese sentido, tal vez de lo que usted mismo se imagine, doctor. Le agradezco muchísimo estos minutos, sé que hizo un espacio, estamos hablando para dos comunidades básicamente. Los pymes, los líderes pymes, más de 3 millones, con micro llegamos a cerca de 4 millones. Muy importante la economía. Los que mueven la economía. No, casi, pero mueven mucho. Sí. Okay. Y el mundo, la comunidad de coaching que aquí ha crecido mucho, de manera muy importante.
Casi inflación. No sé. Casi inflación, ándele, ándele. Y bueno, agradeciéndole, ¿por qué nos platica un poquito de usted, que dice que tienen hasta nietas mexicanas? Bueno, yo soy nacido en Chile. Viví en Chile hasta el 76. Fui ministro de Estado muy joven y por mis valiosos servicios me pusieron preso en Pinochet por 3 años. Salí vivo milagrosamente y me fui a Stanford y a Estados Unidos con mi familia, donde empecé una nueva vida de conectarme con el mundo que venía. Y el mundo que venía era la computadora en red. Todavía no sabíamos, ¿no? Y ahí me di cuenta de que la noción de información que tanto domina hoy día estaba equivocada. Estaba equivocada y que lo que habíamos que trabajar era cómo la conversación humana genera realidades. Y eso me llevó a hacer un doctorado en filosofía en Berkeley. Entonces yo tengo esta doble formación, ¿no? De ingeniero industrial civil y después de doctorado y una amplia experiencia porque he sido director de empresa y he sido también fundador de empresas y además me he dedicado a la cosa académica. Entonces he logrado balancear estas 3 actividades que la gente normalmente no hace. Y dentro de eso me llevó a hacer también, estar en México mucho tiempo, asesoría a empresas importantes mexicanas como Cemex, estuve también con Bancomer, antiguo, Serafín, en fin, varias grandes. Y relacioné amistades, así que tengo mucho afán con México, pero después, a partir del 2002, me bajó la nostalgia chilena, me presenté de candidato a senador, fui elegido, y estuve ahí entre casi 12, 14 años, entre campaña, periodo de senador que son 8, periodo de post-senador que tuve, fui presidente del Consejo de Innovación del Gobierno de Chile, de que un organismo colegiado, escribí un libro sobre eso con un grupo de gente. En fin, eso es corto mi vida. Ahora, 6 hijos, 3 mujeres, 3 nietos, perdón, 3 mujeres, 3 hombres, 13 nietos. 13 nietos. Algunos mexicanos. Algunos mexicanos. Así es. Doctor, platíquenos un poco, ¿cómo es la conexión? Y usted es reconocido ampliamente por su enorme contribución a lo que llaman coaching, ¿no? Sí. Platíquenos. Bueno, mire, lo que yo... hay dos cosas, una de fondo y una de anécdota que es interesante. Partamos por la anécdota. Yo estaba haciendo un curso sobre comunicaciones en San Francisco en 1980, ambiente americano. Y yo eran mis primeros pasos de enfrentar al público americano, ¿okay? en este tipo de cosas. La palabra coaching no se conocía. Entonces la gente hablaba de training. ¿Sí? Entonces yo dije, lo que nosotros hacemos no es training, no es tampoco hacer clases, lo que hacemos aquí es coaching. Entonces le expliqué que el coach no da instrucciones de qué hacer al jugador, porque el jugador ya está hecho, mucho mejor el equipo. Pero le abre un camino, le maneja los estados de ánimo y le hace ver cosas del partido anterior que a lo mejor hay que corregir. Pero no tiene instrucciones en la acción, ¿no es cierto? El coach del Barcelona no le va a decir a Messi cómo jugar, ni le va a decir a posiblemente Messi diga cómo hay que jugar, ¿no? ¿No es cierto? Y que si usted se fija más, cada gran jugador tiene su estilo propio, claro, que es producto de su contextura, de su historia, y eso nos pasa lo mismo en la vida real. Esa es la primera cosa. Entonces, ahí yo inventé por primera vez historia, coaching empezó a surgir, pero nunca me imaginé lo que iba a llegar. Es una cosa. La otra cosa, ¿cuál es la sustancia de lo que yo hacía en aquella época? Si después hablamos de lo que hago ahora, que se fue edificando sobre eso. Es que yo me di cuenta que el lenguaje no es descripción de la realidad, que el lenguaje es, yo diría, la poesía del mundo, es lo que te abre un mundo, y que la gente ha perdido esa sensibilidad. Segunda cosa que establecimos ahí, que la unidad básica de la comunicación no son los mensajes, sino son los compromisos que surgen en la coordinación y que la coordinación surge de los compromisos. Y esto me llevó a plantear toda una nueva idea de la empresa, como una cadena de compromiso orientado a la satisfacción de los clientes, de los accionistas, qué sé yo. Entonces, eso me llevó a hacer, muchos años después, esta asesoría de empresas grandes, en lo que ahora llamamos cambio cultural. Pero en aquella época nosotros lo llamábamos movilización para el cambio cultural. Pero que se tradujera en numeritos, no en
Eso fue. Ahora, gente, yo tenía empresas relativamente grandes, mi empresa consultora tenía 200 personas, la compañía de educación tenía 100, la de software tenía otros 100, y de ahí surgieron distintos discípulos, llamémoslo así, algunos más alineados conmigo, otros menos, y de eso yo creo que han salido gente que ha vivido del coaching. Como yo dije, ayudé a hacer rico a varias personas. Y sí, y a bastantes, hay que decir que aquí ha crecido enorme, pero bueno. Sí, no reconozco a todos estos hijos, pero algunos sí. Usted dijo, no reconozco a estos hijos, de repente se le ubica a usted como uno de los, tal vez no le guste mucho el nombre, padres del coaching. Lo vi en un libro de coaching en que aparecen como distintas influencias y a mí se me reconoce como una de ellas. Hola, pues ¿qué les parece, no? Interesante y mucho que platicar, Mucho ¿no? que platicar. Así Bueno, pues seguiremos viéndolo y platicaremos después ampliamente de ello, ¿les parece? es. Claro. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. Estamos con el doctor Fernando Flores. Bueno, continuamos con esta entrevista con el doctor Fernando Flores. ¿Qué nos llamó la atención de esta primera parte? Bego, ¿a ti qué te llamó la atención? Pues mira, a mí lo que me llama mucho la atención, que me gustó, y lo cito textual, porque me parece que a don Fernando Flores hay que citarlo textual, y dice, me di cuenta que el lenguaje no es descripción de la realidad, es la poesía del mundo, es lo que le abre un mundo. Eso me encantó, la verdad, me quedo con eso. La parte del lenguaje. Sí, la parte del lenguaje. ¿Te quedas me con quedo eso? con eso. María, ¿a ti qué te llamó la atención de esta primera parte? Pues en la parte que habla por primera vez del coaching como tal, a partir del training. Ok. Y en total respeto de la persona del otro, ¿no? Es nada más revisar qué hizo, haciendo referencia al deporte, cuando se revisa un partido, qué se hizo bien en el partido anterior, qué se podría corregir, pero respetando totalmente el estilo del otro. Respetándolo, sí. Y en ese momento él dice, bueno, lo que nosotros en realidad estamos haciendo es un coaching, ¿no? Es como darle forma a ese concepto. Omar, ¿a ti qué te llamó la atención de esta? Sí, a mí me gustaría resaltar el giro histórico que hace Fernando en la manera de concebir a las organizaciones como una red de coordinaciones. Esa es una idea original y una idea que transforma la manera de hacer negocios. Que transforma la manera de hacer negocios. Y pienso que la persona que alcance a aprender esta concepción del doctor Flores empieza a ver el mundo de la empresa de otra forma. Y a manejarlo de otra manera. Y a manejarlo de otra manera. ¿No? Sí. Y mira, para que lo digas tú, déjenme comentarles que Omar es un extraordinario consultor reconocido de grandes empresas y por supuesto reconocer este legado, por así decirlo, o conocimiento del doctor Fernando Flores, nos permite empezar a dimensionar la personalidad, ¿no? Y yo rescato dos cosas. Me encantó la parte que dice, fui a conectarme con el mundo como venía. ¿No? Esto te habla de una capacidad de relacionarte con el mundo y con lo que tú haces, eres en total, en volver a conectarte, ¿no? Y yo creo que esa es una enseñanza de la persona y cómo él es un buen ejemplo de cómo se conectó, ¿no? Después viene todo lo demás que hace. Y lo otro que quiero resaltar es lo que escribió, lo que produjo. Nunca se imaginó el impacto que iba a tener. Ni él mismo lo consideró. Y bueno, pues lo estamos viviendo. Y lo hemos vivido los últimos 20 y tantos años. Y muchos, como él dice, han ganado dinero a raíz de eso, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias. Entrevista con el doctor Fernando Flores. Gracias. ¿Se imaginó que iba a ser esto? ¿Se imaginó usted que coaching iba a dar todo? La verdad es que no, y todavía no le tomo todo el peso a las dimensiones, porque como estaba alejado, todos los años que me dediqué a ser senador y estos que son como 15 años, ¿no es cierto? Más, estuve alejado de los negocios, estuve alejado de estas actividades, pero yo ahora ya retorné de vivir en Chile hacia Estados Unidos y ahora he empezado estas cosas y he creado algunas nuevas maneras de enseñar. Entonces he creado unos nuevos principios sobre innovación y cómo es lo que ocurre, que son, creo, bastante originales.
He salido comentado en el Wall Street Journal sobre esto y en otros lugares, y también he estado trabajando en el tema del envejecimiento con sabiduría. El envejecimiento con sabiduría. Sí, cosa que me interesa mucho porque ya estamos llegando a una edad en que hay que preocuparse de eso. Y le estamos ayudando a mucha gente. Ahora, mis estudiantes de ahí son gente de 50 para arriba, pero no exclusivamente. Y tengo varios discípulos en México, nuevos. Entre ellos gente bastante destacada en el mundo del coaching. Sin duda. Todos quieren que haga un curso que se llama Beyond Coaching. Nos platicó algo don Omar y don Elena. Sí, vamos a hacer parece algo. Estoy esperando que concretar. Elena anda muy interesada. Ahí estamos. Bueno, pues nos divertimos bastante. ¿Qué de 3 millones empresarios, pymes, un buen motor de la economía, por así decir? ¿Qué mensaje le podríamos decir? Mire, que tengan en cuenta que... Mire, creo que le voy a contar una anécdota. Ayer me pasé 5 horas con una pyme mexicana, con el equipo directivo, una parte del equipo directivo. No puedo mencionar el nombre porque no estoy autorizado, pero estoy con bastante contacto con ese mundo. Entonces le contesté la siguiente pregunta a alguien. Dice, yo quiero llegar a tener mi negocio propio en el futuro, el empleado. Bueno, le dije, la primera habilidad que usted tiene que aprender, que no tiene, es contar cuentos de posibilidades. Contar cuentos de posibilidades. Claro, es el gran error, que no es economía, no es ingeniería, es contar cuentos de posibilidades. ¿Posibilidades para quién? Para los que se benefician de la empresa. Claro. Y los primeros que se benefician de la empresa son los clientes. No hay que poner los accionistas ni en los empleados. Los clientes. Los clientes. Sin clientes usted no tiene ingresos. Así de sencillo. Y con clientes satisfechos usted crea una red. Entonces, ahora, lo mejor es pensar para los clientes de la próxima generación, no de esta generación de clientes. O sea, con esta visión. Por eso son las posibilidades. Entonces, yo diría, el ser cuentista de posibilidades y detector de posibilidades es fundamental. Yo incluso he inventado un curso de venta que se llama Embajador de Posibilidades. Embajador de Posibilidades. Entonces, ahí hay una área correcta. La otra, yo diría, es crear una cultura de impecabilidad, que los compromisos surgen. Ayer me hablaba la gente y le decía a esta gente, la gente nuestra tiene la tendencia a decir voy a tratar. Tratar no sirve. No, pues yo no voy a un médico que está tratando de curarme. Yo prefiero un médico que me dice sé curarlo o no sé curarlo, pero al que me va a tratar me deja muy preocupado. A menos que yo llegue a la conclusión de que no hay ninguna solución y que... Pues que trate. Entonces tratemos juntos, claro. Pero no que me hagan mi experimento. Entonces, en la vida real, uno tiene que producir resultados, ser impecable y crear una red. Ahora, y dentro de esta red, la creación de confianza es fundamental. La creación de confianza. Ahí yo tengo un libro sobre eso, se llama Building Trust en inglés, que no está en español, que podría ser útil en esta materia y le ha sido útil a otra gente. Esas son las cosas que yo diría así como al pasar. Lo otro importante es la orquestación de estados de ánimo. Orquestación de estados de ánimo. Claro, que no son lo mismo que las emociones. Las emociones son las cosas que uno se da cuenta que sufre emocionalmente. Me enojé, me puse triste, como dicen que me amolé. Entonces, pero el estado de ánimo es una cosa que a uno lo envuelve. Entonces, usted lo ve claramente cuando de repente dice ocurrió una crisis en la bolsa. Normalmente las crisis en la bolsa ocurren porque han estado yendo en un bull market, ¿no? Hacia arriba, demasiado, es un estado de ánimo. Y todo el mundo cree que las mejoras son el infinito, y después se caen y traemos. Entonces son ejemplos de estado de ánimo, pero estados de ánimo pueden ser mucho más fundamentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el estado de ánimo del día. Si usted ve aquí en el hotel, tiene estado de ánimo día sábado. Hay poca gente, nadie apurado. La mayoría día semana esto está lleno aquí de gente. Por eso nos prestaron la sala. Mañana aquí tenemos estado de ánimo dominguero, ¿no? Las familias mexicanas salen a comer todas juntas, ¿no? Y qué sé yo. Pero de repente pasan cosas extraordinarias, y después hay cosas de más lentas y marginales. Por ejemplo, la red y en particular los celulares inteligentes, la gente está como el señor ahí, todos conectados,
momento a momento. Entonces, lo cual es muy útil para ciertas cosas, pero es muy malo para producir reflexión. Que no se da, porque se Claro, entonces, pero eso es colectivo, no le ocurre a un individuo. Entonces los estados de ánimo tienen eso, son como una especie de nubes envolventes que se apoderan del alma de la gente y sus posibilidades. Y entonces hay dos habilidades que hay que manejar que la gente no tiene. Una es detectarlos y saber mirarlos, y la segunda es saber orquestarlos. Para lo cual los músicos de películas son los mejores que saben de eso. Y desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Hay gente que se prepara con toda la fuerza que tiene, capacidad, recursos, busca la mejor instrucción y quieren ser coaches, digamos, profesionales. ¿Qué les diría a esta gente? Yo diría que, yo soy de la idea que la palabra coach está súper rebuscada, y toda actividad humana en que va demasiado para arriba termina cayéndose. Correcto. ¿No? Lo que sube baja. Y lo que baja no siempre sube. Eso hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Y que lo digan los políticos. Entonces, yo diría que lo importante es ver qué es lo que es lo permanente. Porque si uno ve lo que es lo permanente, que se altera por el cambio, que al contrario hace que ver el cambio, yo diría, lo permanente es la interacción humana y la comunicación humana. Eso no va a pasar. Y la gente va a necesitar ayuda en eso. La segunda cosa que la tradición del habla como palabras y mensajes está equivocada. Yo diría una de mis contribuciones en mi libro Comprendiendo la computación y el futuro está muy bien planteado, y hay otra gente, pero básicamente la idea es movernos de la noción de mensaje a la noción de coordinación efectiva, y de la noción de coordinación efectiva de behavior, como se dice en inglés, conducta, a lo que yo llamo comportamiento. El comportamiento es ético. Por ejemplo, esta reunión entre usted y yo, no nos conocíamos, yo no había oído hablar de usted, usted de mí parece que había hablado. Parece muy pero ¿qué pasó? Que un amigo me habló ayer y me dijo, mira, tengo un amigo que hace un programa, qué sé yo, mira, estoy cascado de tiempo, pero ya, démosle un huequito. Entonces, te fijas tú, en ese caso se da que la coordinación requería un contexto de amistad y confianza. Y eso es bien importante, porque en la pregunta que me estaba haciendo algo que también no la tocamos antes, muchas veces las empresas chicas se absorben tanto lo que están haciendo que no crean redes poderosas. ¿Cómo se quedan solos? Se quedan solos y se quedan muy metidos en lo que hacen. Hacen más de lo mismo. Claro. Entonces yo ayer, por ejemplo, le preguntaba a un muchacho que era director administrativo de una pyme mexicana, le saqué mi iPhone, entonces uno sacó su televisor, lo que me gustó, porque el celular ya dejó de ser celular. Absolutamente, ¿no es cierto? Es otra cosa, y una de las cosas que tiene es un televisor portátil, ¿no es cierto? Y va a ser cada día más. Bueno, pero el televisor tampoco ya es un programa de 2 horas que uno se sienta. No. Bueno, entonces, sin embargo, yo le pregunto, ¿quién inventó esta máquina? No tiene idea. Entonces después alguien le dice Steve Jobs. Entonces dice, tampoco tenía idea. Entonces le dije, está mal, porque no estás consciente cómo el mundo se inventa. Hola, ¿qué tal? Estamos en la entrevista de don Fernando Flores, el doctor Fernando Flores, y nos vamos a un corte y continuamos con ella. Continuamos con la entrevista al doctor Fernando Flores y bueno, con nuestros invitados de este segundo bloque. ¿Qué llamó la atención, María, para compartir? Me parece muy interesante el tema en cuanto a las pymes, ¿no? Los negocios propios, tener esta concepción de que la empresa son sus conversaciones. Y en tanto que se conciban las conversaciones como una posibilidad y se hable en cuanto a los futuros que se quieren crear, es que se da posible la realidad de esa empresa, digamos, ¿no? En un primer lugar, ¿no? En un primer lugar. Sí. Pero no solo para pymes, estaremos de acuerdo. Claro, en general, ¿no? Para en general, ¿no? Así es. Pero bueno, Así es. don Omar, ¿a ti qué te llamó la atención de este segundo corte? Sí, a mí me entusiasma mucho la idea de la detección y la orquestación de estados de ánimo.
Porque una de las cosas que a mí me parece importantes en el trabajo del doctor Flores es que no es una tecnología. No es una tecnología, sino que es como el cultivo de una sensibilidad en donde tú puedas detectar y orquestar estados de ánimo para abrir posibilidades. Y eso no lo aprendes con un libro. Y eso no lo aprendes en un curso. Y eso no lo aprendes leyéndote un libro del doctor Flores. Eso me entusiasma porque es como el cultivo de algo muy humano que te ayuda a ayudar a otros y a ti mismo a abrir nuevos horizontes. Nuevos horizontes. Que parece ser que es, combinándolo, el doctor Flores es experto en abrir nuevos horizontes. Bueno, la corta experiencia que yo he tenido y que he visto que otras personas han tenido es que el doctor Flores tiene la habilidad de notar en ti algo que de pronto te ha perturbado toda tu vida y que se ha reflejado en tus acciones, pero tú no lo notas. Ni siquiera otras personas lo notan. Se nota en los futuros que creas. Y tiene una fineza para hacerlo. Y detrás de todo eso hay algo que a mí me entusiasma también, y es que detrás de todo eso hay un cuidado y un cariño por la persona. ¿Cómo te lleva? Sí. Al final nos vas a platicar mucho más de esas experiencias. ¿Algún comentario para irnos a seguir viendo la entrevista? Nada más, simplemente esta parte que coincido yo con Omar, es la distinción que hace entre emoción y estado de ánimo, que me parece que es fundamental, y me encanta cómo lo pone, ¿no?, en el contexto de el estado de ánimo de un sábado, y en ese estado de ánimo es como el telón de fondo, digamos, lo que permanece, ¿no? Y la emoción puede estar cambiante. Me encanta esa distinción que hace. Mira, yo que estuve ahí, sí se notaba el estado de ánimo del sábado, lo hizo ver con claridad, y habló del estado de ánimo del domingo, ¿no?, que podría ser de la familia mexicana. Pero bueno, a mí ya nada más para concretar, es algo que me llamó mucho, es lo permanente es la interacción y la comunicación humana. Y eso deja ver la dimensión de la profundidad de cómo lo tratan, ¿no? Así es. Bueno, pues vámonos a ver la última parte de la entrevista, ¿les parece? Muy bien. Ok, adelante. Yo diría, las olas innovativas son oportunidades positivas o destructivas. Dentro de esta ola innovativa, ¿qué percibe usted que debemos tener presente todos hoy? El futuro se innova, se da solo. ¿Qué tomamos? No, espera, que usted me está pidiendo ya un curso caro. No, 2 minutos. No, me lo está pidiendo que le dé respuesta así. No, es una buena pregunta, pero que no se puede contestar en 3 segundos, porque la primera, si lo digo, no lo van a escuchar. Okay. Pero ya que me lo preguntó, se lo voy a decir. Muchas gracias. El informe que yo hice sobre Chile se llama Surfing the Future. Surfing the Future. Ya, en inglés. Okay. En español se llama Surfing the Future. Surfeando el futuro. Surfeando el futuro. Que está en la internet, después se lo puedo dar a mi ayudante, don Pedro, que doctor Rosa le puede dar a usted la información. Pero la idea básica es que tenemos que salirnos de la idea de que tenemos que entenderlo todo y entenderlo bien, a navegarlo. Y navegar significa detectar, saber moverse y estar en movimiento permanentemente. Un poco lo que usted hizo cuando se salió del trabajo que tenía antes. ¿Sí? Estaba de ejecutivo, en recursos humanos, ahí ganando su chambita, como dicen aquí. Y de repente se transforma en empresario de sí mismo. Y tiene que andar con varias antenas, y con parte de la antena me descubrió a mí, y aquí me tiene trabajando gratis para usted. Pero compartiendo con una comunidad supuesto, que lo aprecia mucho. O sea, mire, yo me dejo explotar, no se preocupe. Okay. Pero entonces hablamos de este futuro, ¿sí? Cómo manejarnos ahí surfeando. Claro, entonces, bueno, yo creo que si puede leer el libro, puede y si lo lee, yo le doy otra entrevista, entonces se lo explico mejor. ¿Es su compromiso? Por supuesto. 3 millones de... Voy a venir acá, entiendo que voy a venir en octubre a un congreso de coaching, voy a cerrarlo, y voy a estar aquí 2 semanas más, un día al viernes, por unas horas, voy a estar acá, y así siempre hay oportunidades, no se preocupe. Perfecto. Me va a ver a San Francisco o a Chile. Me va a encantar los 2 lugares, ¿sí? Pero bueno, estamos por terminar porque sé y le agradezco mucho todo este tiempo. Además estoy muy contento porque mi equipo de básquetbol ganó el campeonato nacional de Estados Unidos.
para que que usted es sepa. de California. Usted sabe que yo aprendo coaching observando a los coaches de deporte. Ah, muy bien. Sí, ¿Y qué les ve? ¿Ah? ¿Y qué les ve para que veamos a nuestro... Porque los coaches de deporte tienen que manejar un recurso humano difícil, Ok, que son los deportistas. ok, Y tiene que, sobre todo, en armonizarlos. ok. Y en el caso especial del básquetbol, que me interesa más, el básquetbol, no sé si usted ha fijado, usted sigue el básquetbol a veces, ¿no? Sí, sí. Lo curioso es que parten ahí y siempre llegan a los 2-3 puntos en los últimos minutos. ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no se arranca? Son raras veces que se arrancan, ¿no? Y ahí se decide. Y entonces el entrenador, como tiene el mando de ir cambiando jugadores y pidiendo minutos, puede cambiar los estados de ánimo. ¿Ese es el punto? Es una de las cosas que hace. Es una de las cosas. Pero una de las cosas fundamentales. Y solo el coach tiene esa capacidad. Y solo Claro, porque el jugador está metido en sí, la cosa ahí, ¿eh? Pero de repente y uno lo ve. Y a veces cometen errores, otras veces lo aciertan. Había un coach famoso en John Wooden en UCLA. Salieron 12 veces campeones de básquetbol de Estados Unidos en 12 años. 10 veces. Y tuvo jugadores muy famosos en su equipo, ¿no? Y contaba uno que llegó a ser Walton, que en la primera sesión del coach le hizo ponerse las zapatillas y las medias. Y después dijo, sáquenselas. Y después le dijo, pónganselas. Y después, sáquenselas. Como 4 veces. El tipo estaba angustiado. Entonces, él lo observó, le creó un estado de ánimo. Ahora, estos niñitos genios del básquetbol, porque nadie llega ahí sin ser ya muy bueno, ¿eh? Estaban diciendo que como dirían en mexicano, no mames. Entonces él dice, bueno, ¿y por qué lo hace? Le dice, ya entendieron. Bueno, le dije, ¿por qué pasa? Es que si usted no se pone las zapatillas bien, se van a herir los pies. Y si no se ponen las medias bien, se van a herir los pies. Y si usted no se viene las piernas, mire lo que es importante, la conclusión que sacó. Y si no se los pies, usted va a jugar menos horas. Y si jugar menos horas, va a quedar fuera del equipo. Porque parte de las habilidades surgen por el número de horas que usted juega. Fíjese, interesante lo que es. Okay. Entonces, y eso yo diría, el demonio está en los detalles. El demonio está en los detalles. No está en las grandes teorías nomás. Entonces hay que saber manejar esas dos cosas. Y el coach tiene que, es como la mamá, tiene que darle atención a cada hijo, pero de acuerdo a sus necesidades y a su estilo personal. Y a los detalles. Y después orquestar esa historia. Y eso es una tarea fascinante. Pues con ustedes hablar es siempre interminable, ¿no? Lo voy a ver en octubre, voy a leer el libro y nos permite seguir platicando. Con mucho gusto. Regálenos un último mensaje a todos. Llegamos ya a México y a muchos países, Chile entre ellos. No, y un solo mensaje a México. Quiero que le vaya bien a México. México es una gran nación, el país de habla hispana más grande del mundo, por lo tanto su literatura, su artista. Ahora voy a abrir una sesión con un grupo mexicano que vamos a hablar de historia de México, del alma mexicana y de la alma. Me interesa mucho el efecto de México en la cultura americana, los 35 millones que hay allá. Entonces, tiene mucho que hacer. Y además sé que tiene problemas, me preocupa este asunto del crimen, las drogas, que no, yo bueno, trabajé en Monterrey es una ciudad absolutamente tranquila, hoy día no lo es. Bueno, todo eso es parte del drama humano, pero obviamente que no es problema de México nomás, es un problema de la humanidad y todos tenemos que enfrentar esto, así que les deseo lo mejor y suerte para todos. Suerte para usted. Y les agradecemos mucho, nos quedamos con el doctor don Fernando Flores. Un gusto, agradecemos a todos. Escribí este libro que es una hija mía recopiló de mi escrito de los años 80, que fueron los que mucha gente han dado origen a las cosas de conversación y la acción, y se ha publicado por Amazon, pero ahora acaba de ser publicado en Colombia. Tengo una copia solo en inglés, se la regalo. No sé cómo se lo agradezco, por favor, una toma. Pero la próxima vez le traigo una en español. Pero si la puede comprar, no le haría mal a la No se apure. Yo aprovecho para regalarle el nuestro. Muchas gracias. Ahí están varios de sus colegas, de sus que estuvieron con usted. Doña Elena Espinal, Omar Salón. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Gracias, señor. Hola.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un sentimiento, una emotividad especial, ¿no? Un estado de ánimo. Un estado de ánimo, como dice, generó un estado de ánimo. Bueno, nos vamos a un corte y llegamos. Quiero agradecer profundamente al doctor Fernando Flores esta prerrogativa que tuvo con nosotros. El objetivo es la comunidad de coaching, las empresas, los curiosos del coaching, que se acerquen pues a uno de los originarios, de donde surge, de donde se dan. Ya platicaremos en el corte final sobre sus orígenes, dónde escribió, etcétera. Pero agradecerle profundamente, doctor, y quedamos, me va a hacer examen, ya estoy listo, y nos vemos en octubre. Ahorita nos vemos, regresamos. ¿Qué tal? Regresemos a los comentarios finales sobre esta entrevista con este estado de ánimo. ¿Les parece? Que nos dejó. Que déjenme decir, estar junto al doctor genera un estado de ánimo de inmediato. O sea, es algo muy rico, que se disfruta mucho. Pero bueno, abierto, Omar o Bego. Pues no sé, Omar, si tú quieres iniciar. Bueno, a mí, dentro de las muchas ideas que aparecen en la entrevista, una que me llama la atención, una entre muchas que me llaman la atención, es el tema de la necesidad la no necesidad de saberlo todo. Como que, por ejemplo, uno tiene o yo he tenido la tendencia, por ejemplo, a comenzar un libro y a terminarlo. O a utilizar los libros como algo que te da conocimiento. Y una de las cosas que yo he entendido con el doctor Flores es que el conocimiento no está en los libros. Los libros son una conversación que si se vuelve aburrida tú la cierras, pero el conocimiento no está en las manchas de tinta. Los libros son un estímulo para abrir una conversación y entonces el conocimiento aparece en la conversación. Correcto. Esa es una idea que a mí me ha impactado y que se logra entrever en la entrevista. Correcto. Y en las empresas parece que queremos saber todo, ¿no? Así es. Y además ahorita me encanta lo que dices, retomando lo que dice Omar, porque eso es lo que vamos a hacer ahorita. De la entrevista del doctor Fernando Flores, lo que vamos a hacer ahorita es conversar acerca de eso, ya está el conocimiento, ¿no? Entonces me encanta lo que dices. Y a mí también, yo coincido en esta parte de que queremos saberlo todo y me pasó, ¿no? Ahora yo lo pongo como referencia también, yo quería conocer todo lo que decía, ¿no? El doctor Fernando Flores y ver, y llegó un momento en que dije, es cierto, o sea, de verdad que sí me cayó el 20 y se lo agradezco, doctor Fernando Flores, porque de verdad que si he aprendido algo el día de hoy es eso. Y creo que para mí ha sido que el conocimiento es estar surfeando, es ver las posibilidades, que este concepto me encanta. No sé, que lo comentábamos también, María, acerca de lo que es surfear en el mundo de las posibilidades, ¿no? Entonces, que creo que es algo que podemos hacer también ahorita. No sé, ¿tú qué opinas de esa parte, María? Pues sí, es dejar que las cosas sucedan, que emerja la inteligencia del grupo y rescatar lo que ahí se está dando, ¿no? Que es el conocimiento se da en la interacción con las personas. Retomando un poco a Omar, que no está en los libros el conocimiento, sino que está vivo, ¿no? Es algo que pasa en la vida diaria, que pasa en las empresas. Este tema de las emociones me encanta, ¿no? Porque es a partir de que tú detectas cómo está tu personal y a partir de ahí pueden o no crear posibilidades debido a esos estados de ánimo. Entonces, si consideramos que es un organismo vivo en la empresa, las conversaciones, y podemos rescatarlo, la sabiduría que ahí emerge, pues podremos crear mundos de posibilidades, ¿no? Orientadas al negocio, ¿no? Y fíjate que se tomó un buen tiempo hablando contigo del tema del básquet. Sí. Sí, conversando. Él dice que aprende viendo a los coaches, ¿no? Coaches de deportes. Y yo le pregunto, ¿qué les ve, no? Fíjate que una de las cosas que a mí me llamó la atención con el tema del deporte, porque estábamos hablando ese día con él, yo estaba hablando con él y me estaba comentando de su entusiasmo por el básquetbol. Y yo decía, bueno, pero... Pues sí, pero ¿qué hay ahí? Y de repente comienza... y de repente comienza a decirme... Y eso tiene que ver con el conocimiento y la manera de entender el conocimiento. De repente empieza a decirme, si tú quieres entender algo más o menos así, tú quieres entender la realidad, parte de la realidad de un país y el mood de un país, observa deportes. Wow.
porque ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas si aprendes a ver. Y eso me recuerda aquello que dice que el que tenga ojos para ver, vea; el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, como que te enseña a ver cosas, en este caso, en el deporte, que no has visto antes. Sí, dice observar y también armonizar. Y a mí me encanta también cómo hace esta parte paralela entre los deportes y cuando tenemos la oportunidad de hacer coaching de equipos, ¿no? Porque precisamente eso es lo que hace el coach, nada más el coach armoniza, y sobre todo en la parte de los estados de ánimo. Y me encanta también el comparativo que hace con la mamá, ¿no? Es como a cada hijo hay que tratarlo diferente, pero finalmente la labor es armonizarlos para que todos vayan hacia algo en común. Esa parte me encantó, y con eso me quedo también, ¿no? Esta parte. Ya, yo algo que quiero rescatar de la entrevista son la referencia de los libros. El libro que tocamos, el que va a aparecer ahorita en la pantalla, el libro de la computación, donde trata hay todo un tratamiento también de lo que es la ontología del lenguaje. Y viendo las fechas, pues ahí está el origen. Existen de acuerdo. ¿Te refieres al origen del coaching? Sí, ¿Cómo tal? Sí, de lo ontológico. El coaching ontológico. Mira, fíjate que yo lo veo un poquito distinto. Okay. Yo veo ahí el origen del coaching y de muchas otras disciplinas. Okay. O más bien de muchos otros despertares, como para no clasificarlo como disciplinas. Porque yo creo que sería mezquino, no encuentro otra palabra, pensar que el trabajo del doctor Fernando Flores generó el coaching a secas. Yo creo que genera una mirada distinta. Y creo que genera... además hizo una integración que nadie en la historia, hasta donde yo sé, había hecho. Y es la mentalidad ingenieril con la filosofía y plasmarla en la creación de nuevas realidades, pero ni siquiera solamente en lo empresarial. Yo creo que va mucho más allá de eso. Es correcto. Por eso cuando uno lo escucha hablar y te habla de pintura, te habla de teatro, te habla de arte, te habla de filosofía, la persona que piense de una manera muy de índice de libro, se enreda, pero él está conectando cada cosa y como que te está ayudando a ver una realidad mayor que se entreteje. Se entreteje, las realidades se entretejen, es lo que yo estoy alcanzando a entender de su pensamiento, y cuando te enseña a pensar de esa forma, entonces aprendes a surfear libros, y esto no es un término del doctor Flores, esto es como yo lo estoy poniendo ahora, como que tú puedes empezar a hojear libros y agarrar la idea para iniciar una conversación y para observar la realidad de manera distinta. Claro. Ya no como un índice, a ver, ¿en qué parte del libro está eso? O sea, te saca de eso. Y él lo pone, finalmente lo plasma, ¿no? Yo a lo que voy es, ahí hay un origen. Claro. Ahí hay un origen. Un origen. Y que se derrama como conocimiento. Hay una entrevista que le hacen y dicen, es una mezcla especial de filosofía, neurociencia y lingüística. Y más cosas todavía. Y mundo empresarial, y consultoría, y desarrollo. Y lo tenemos de unos años para acá. Sí, lo interesante es cómo a todo ese pensamiento global le da forma, una forma definida, y lo aterriza en conceptos que podamos llevar a la práctica y estar alertas a detectarlo, ¿no? Como te decía a ti, que sacaste tus antenitas y ya estabas como en otro nivel de ti mismo, aprendiendo cosas nuevas, a navegar, a ser empresario de ti mismo, etc. Eso me gusta mucho. La idea de navegar es rica, ¿no? Es rica, sí. Porque finalmente navegas. Claro. Pero ¿cómo navegas? Y yo creo que te invita a vivir tranquilamente en medio de la incertidumbre que ya está ahí. Te invita a vivir en medio de la incertidumbre. Que ya está, de todas maneras. Pero entonces no necesitas, ¿cómo se dice? Remedios baratos para abstenerte de la necesidad de vivir esa angustia existencial básica y enfrentarte a una realidad que se caracteriza por la incertidumbre. Se caracteriza por la incertidumbre. Y aquí me encantó, nos regaló un curso, un microcurso, ¿no? Y se agradece mucho. Dice, no se lo va a dar, pero nos lo regaló, y ese ya hay que tomarlo como es, ¿no? Yo creo que una de las cosas claras es conocer más a la obra de don Fernando Flores, ¿no? Que creo que es una obra prolífica, ¿no? Es una obra prolífica, y
hay que gastarse un buen tiempo para leerlo, para entenderlo y tener la oportunidad como esta de platicar con él, pues que es rico, ¿no? Sí. Pero es un personaje que hay que tener presente, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Y fíjate que es un personaje abierto a generar nuevas cosas. Okay. Yo creo que si uno lee al doctor Flores y lo que ha escrito hasta ahora, se queda corto. Yo creo que lo interesante es lo que viene. Okay. Lo que es impresionante verlo, yo lo he experimentado en Berkeley, lo he experimentado acá en México, con grupos. Okay. Verlo cómo va creando a partir de una conversación ideas que ni él mismo tenía prefiguradas conscientemente. Y se van a generar surfeando. Eso es lo encantador, porque la letra mata, el espíritu vivifica, decía Pablo, ¿no? Okay. Obviamente esto no tiene que ver nada con lo que el doctor Flores enseña directamente, pero a mí me recuerda esas frases porque es algo en movimiento, Vale. algo en movimiento. Hablar del doctor Flores seguramente nos llevaría más Mucho programas. más tiempo, hay mucho más que decir. Tenemos un minuto, conclusiones, agradeciéndote, Omar, con qué estás haciendo rápidamente y nos vemos pronto. ¿Alguna conclusión? No, yo creo que hay personas que están vivas, activas, dinámicas en este mundo y creo que es importante reconocer a algunos profetas que están aquí, a ponerlo así. Yo creo que uno de ellos es el doctor Fernando Flores. Y lo tenemos. Y lo tenemos. Y también su preocupación por los que todavía no son, que es algo que me encanta también. Y de su siempre está trabajo. buscando gente, ¿eh? O sea, Sí. Sí, tiene lo analizo razón. su historia, siempre está buscando. Conclusión, Pues la conclusión con la que me quedo es que es un innovador, pero no cuando hablamos de innovación, me quedo en esta innovación, me lleva a la incertidumbre. Y creo que hoy puedo hacer un reencuadre de lo que es la incertidumbre desde la innovación. Con eso me quedo. María. Pues de igual manera, mi conclusión es relajarse en la incertidumbre y tener sentido del humor. Y tener sentido del humor, que nos regaló mucho. Bueno, yo la conclusión es disfrútenlo. Esta entrevista es para regresar, analizarla, Así sacarle es. todo lo que nos quiso decir y comunicar. Y una satisfacción enorme de haber tenido la oportunidad de platicar con él. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente y nos quedamos con este estado de ánimo. Así es. Gracias. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego.